Tupeando, un podcast en el que vamos a compartir la experiencia de inversores, expertos del ecosistema y emprendedores de éxito para ayudarte a lanzar o llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con María Victoria Nagel, cofundadora de Infira, una startup argentina dedicada a la agrobiotecnología, en la cual mediante la investigación científica y aplicaciones tecnológicas llevan al mercado innovaciones en genética vegetal, capaz de extender el ciclo de vida e incrementar la producción y la resiliencia de una gran diversidad de especies vegetales. Va a estar con nosotros compartiendo toda su experiencia y sus conocimientos, así que quédate para poder descubrir todo lo que tiene para compartirnos. Quien les habla, Memi Sorsini, y me acompañan Luisina Galagolosetti y nuestra invitada del día de hoy, María Victoria. Bienvenidas a Estar Tupeando, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo Hola, están? ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto, María Victoria, muchas gracias por acompañarnos y sumarte a este episodio. Luisi, ¿cómo estás? Todo bien, todo en orden. Me alegro. Bueno, hoy nos acompaña María Victoria. Ella es licenciada en Administración. Te especializaste en innovación y en emprendimiento. Tenés experiencia en emprendimientos y en el 2020 comenzaste con este proyecto de Infira. Sí, así es, 2020. En Ya el, lo cofundaste 2020. vos con otras emprendedoras, fue una idea tuya. Contame un poco del nacimiento de este proyecto. Bueno, en realidad Infira nace como resultado o para llevar al mercado una tecnología que había desarrollado la doctora Renata Reinheimer, que es una de las cofundadoras, el alma mater de este emprendimiento. Ella había trabajado más de 10 años en desarrollar esta tecnología y llegó a un punto en el que dijo, esto puede servir para algo, y así muy tímidamente se acerca a la oficina de vinculación de la Universidad Nacional del Litoral y dice, llegué a este resultado. Y bueno, era muy disruptivo lo que tenía, que después les voy a contar un poquito más. Y entonces ahí se empieza a conectar con otras instituciones del ecosistema de Santa Fe Capital y entre ellas con la Aceleradora Litoral. Yo trabajaba en ese momento en Aceleradora Litoral, yo hacía el scouting de proyectos, o sea, y analizaba los proyectos que llegaban, todos de base científico-tecnológica. Y claro, en el caso de ella no tenía una empresa donde la aceleradora pudiese invertir. Había que construir una empresa. Y bueno, empezamos a trabajar con Renata en lo que era conformación del equipo, en qué aplicación podía tener eso, que era una tecnología de método, con lo cual el negocio podía ir para cualquier lado. Y bueno, empezamos a trabajar y en un momento ya toma la decisión, bueno, ahora sí, constituyo la empresa y nos llama a mí por mi conocimiento en negocios tecnológicos y por este trabajo que yo ya estaba haciendo hace unos años, y a Cecilia Arolfo, que es mi otra socia, que ella también tenía experiencia y la conocía a Renata de emprendimientos previos. O sea, Cecilia tenía experiencia ya en haber armado empresas de base tecnológica en otro rubro totalmente distinto, pero ya tenía esa beta empresaria. Y bueno, y Renata nos conocía a las dos por caminos diferentes y nos llama para constituir la empresa en 2020. Y ahí arrancamos. Bárbaro, la verdad es que se encontraron. Así Ya, es. para empezar un poco a profundizar, queríamos hacerte una pregunta, o sea, para estos simples mortales que somos nosotros que no entendemos nada de biotecnología, ¿nos podrían explicar un poco qué es lo que hacen para poder extender este ciclo de vida o aumentar la producción de la genética vegetal? Bueno, como te digo, estos son muchos años de investigación, pero concretamente la tecnología que tenemos es un método que permite alargarle el ciclo de vida a plantas, a los principales cultivos. Nosotros hoy estamos trabajando, por ejemplo, en arroz, que es lo más avanzado, y lo que hacemos es que ese arroz que todos los años se planta,
o sea, se siembra con el esfuerzo que eso tiene y se espera su ciclo de desarrollo hasta que tiene el grano y se lo cosecha y al año siguiente hay que volver a plantarlo. Y bueno, nosotros lo que hacemos es lo plantás una vez y lo vas a poder cosechar 2 o 3 periodos, 2 o 3 veces. Por eso decimos que no queremos usar, o sea, la expresión es que podemos alargar ese ciclo de vida, que podemos cosechar más de una vez la planta sin tener la necesidad de sembrarla todos los años. Pero es una tecnología de método, o sea que no es que lo podemos hacer solo en arroz. Lo podemos hacer en arroz, lo podemos probar en soja, lo podemos probar en alfalfa, lo podemos probar en caña. ¿Y cuál es la ventaja de esto o por qué se fue por ese camino? Porque esto no es solo de Renata, es del mundo científico, se estaba buscando esto de perennizar las especies. ¿Por qué? Porque se sabe que las especies perennes versus las anuales tienen muchas ventajas ambientales. Retienen carbono, algo que está hoy muy en boga, muy de moda, de la retención de carbono en el suelo. Reciclan nutrientes como el fósforo, el nitrógeno. Bueno, son refugio para muchas especies. Previenen la erosión del suelo porque lo cubren mejor, ¿no? Pero claro, cuando nosotros hablamos de perennes, en general se piensa en árboles, ¿no? En otro tipo de plantas, no en los cultivos como arroz, trigo, soja, ¿sí? Y en realidad nosotros siempre remitimos a la imagen de lo que era la pampa originalmente antes de la agricultura y del boom del modelo agrícola exportador argentino, y estaba cubierto por ese tipo de pasturas, pasturas perennes, pastos perennes, ¿no? Que hicieron que la pampa sea tan rica, sus suelos sean tan ricos para producir. Pero bueno, después las prácticas agrícolas lo que en realidad nos llevaron es a anualizar los cultivos, a esto, plantarlo, cosecharlo, y la planta o sea, muere en esa cosecha. Pero ¿por qué se hace esto así? Porque las plantas anuales, perdón, las plantas perennes pierden productividad ciclo tras ciclo. Si yo planto un arroz y lo dejo viviendo, o sea, no lo cosecho, lo dejo viviendo, tal vez pueda vivir varios años, pero pierde productividad. Entonces, por eso la agricultura, con esta necesidad de más alimento, de más energía, se enfocó en anualizar para poder maximizar la producción y después reemplazo la planta. Esa desventaja que tienen las variedades perennes con nuestra tecnología se puede suplir, ¿no? No solo vive más la planta, sino que produce lo mismo o más, ¿sí? Y eso es lo que se probó en el laboratorio y se está probando ahora en especies de interés comercial, a través de Infira. No sé si me expliqué. La verdad que es algo muy distinto a lo que venimos acostumbrados, especialmente en Argentina, un país tan acostumbrado a la producción agrícola y a los periodos de cosecha y de siembra. Sí. Entonces vos estarías diciendo, me siento fantino, vos me estás Para. diciendo em, que rebrota, o sea, que se cosecha ese cultivo de alguna forma, imagino que especial, y la planta rebrota porque o sea, ¿qué me genera duda? Se cosechan las plantas cuando están secas, porque si no, no revienta la cosechadora lo mismo, porque se hace un pastiche. ¿Cómo se cosecha esta planta que entiendo que todavía está viva para poder después rebrotar? Bueno, obviamente que cambia, o sea, nosotros por eso decimos que son tecnologías disruptivas, porque cambian realmente todo la forma de manejo de esos cultivos, las dosis no sé, de cualquier insumo para el agro, hay que pensarlas distinto, bueno, cambia, ¿no? Pero sí es así. Lo que pasa es que en general hay como formas hegemónicas en la agricultura o que nosotras tenemos más en la cabeza por lo que han sido los últimos años de la agricultura. Pero sin embargo, cuando nosotros nos pusimos a investigar, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, hay lugares en el mundo donde un arroz se cosecha más de una vez. Lo que pasa que
se sabe que el problema que eso tiene es que pierde productividad. En la segunda cosecha baja el rinde de esa planta. Entonces sí, hay maquinaria agrícola para cosechar un arroz sin dañar la planta. O sea, se hace un corte a una altura en general un poco más alta para que no dañes la parte, digamos, y que pueda rebrotar la planta. Pero hay formas. Lo que pasa es que no son las hegemónicas. El manejo de arroz que nosotros tenemos en mente es otro. Entonces, podemos recuperar incluso esa maquinaria o prácticas de manejo que se usan en otras partes del mundo, pero que no son las centrales, las principales, la de la producción agrícola como la tenemos nosotros en mente o que estamos acostumbradas a ver. Entonces, sí, realmente es disruptivo y realmente va a requerir el desarrollo de muchas otras tecnologías de manejo, tecnología de monitoreo de cultivos, tecnología de maquinaria agrícola aplicada, bueno, varias cosas. Y dijiste que pasaron las primeras pruebas en laboratorio y ahora están haciendo las primeras pruebas, digamos, entiendo que en campo. ¿Cómo No es eso? todavía, no todavía Todavía campo, claro, no. Nosotros siempre hacemos el paralelismo, por ahí también estamos acostumbrados cuando hablamos de biotecnología. Eh, bueno, por ahí nosotros llevamos al caso de lo que sería el desarrollo de un medicamento. Bueno, esto es similar, o los procesos por los que nosotros pasamos son similares. Vos tenés que ir pasando por etapas. Nosotras pasamos la de laboratorio con una especie de modelo, que es Arabidopsis. En realidad eso lo hace Renata con su grupo de investigación dentro del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral. Ahí nosotras tenemos la licencia exclusiva de esa tecnología a la empresa para continuar, y ahí lo que hacemos es, primero se trabaja en unos laboratorios, pero ya con especies de interés comercial, como el arroz, y se trabaja en cámaras de crecimiento y en invernadero. Ahí tenemos que hacer varios, digamos, varias etapas, ver que esa propiedad de la planta de ser perenne, de ser más productiva, se mantenga, la observamos de cerquita, por eso la tenemos en un medio cuidado como es un invernadero, y después vamos a pasar recién a la etapa de campo. Igual la etapa campo también sigue siendo una etapa donde todavía vos seguís viendo cómo se comporta la planta de acuerdo a ciertas condiciones, tenés que probar en diferentes lugares, digamos, no podés hacer todas las pruebas bajo las mismas condiciones, bajo de suelo, de ambiente, etcétera, sino que vas buscando probarlo en diferentes lugares. Y recién ahí tenés la tecnología validada para vendérsela, en nuestro caso, en ese punto nosotros hacemos la venta de la tecnología a una empresa, que es los semilleros o las empresas agrobiotecnológicas más grandes, que ya hacen todo el escalado. Nosotros les vendemos ese paquetito primario de semillas y les decimos, nosotras probamos que este paquetito de semillas tiene estas propiedades, ahora hay que escalarlo y llevarlo hasta el productor agrícola que las va a usar en el campo. Bueno, esto último que me decís suena muy interesante porque para el emprendedor tradicional, no el emprendedor tecnológico, que ellos fabrican y venden su producto, Sí. les puede sonar algo distinto. Entonces, ¿cómo se monetiza? Para que puedas profundizar un poco más sobre cómo se monetiza en este caso un emprendimiento científico tecnológico como el de ustedes. ¿Qué es lo que se vende? Porque, porque en realidad lo que se vende no es el paquete de semillas, sino que algo que es mucho más lo, Claro. lo que, lo que se está vendiendo. ¿Qué Nosotras, sería en ese caso el modelo de monetización de ustedes? el modelo de monetización es vender, como te digo, llegar a tener ese paquetito donde probamos que las semillas tienen esas propiedades que nosotras decimos, de esto de perennidad y de mayor productividad. Y eso se vende en realidad con un know-how alrededor, ¿no? Nosotras te vendemos esto y te vamos a acompañar a vos, semillero, en la etapa de escalado. Siempre hay que poner a punto algo en el escalado, hay que tratar de que no se alteren las condiciones de esa tecnología. Bueno,
se les va a cobrar un fee, decimos nosotros, un fee por el know-how, por esos 2, 3, 4 años, dependiendo del tipo de cultivo que nos va a llevar que vos escales el producto, lo desregules y lo lleves al mercado. Y en esas cosas, ahí lo importante, o por qué hacemos la transferencia o la venta del producto ahí, porque nosotros en Infira no tendríamos la capacidad para replicar las instalaciones de una semillera, o sea, eso no tendría sentido. Entonces nosotros se lo llevamos a esas empresas que ya tienen toda esa capacidad instalada, ese conocimiento de mercado, de distribución, etcétera, pero los acompañamos a que pongan a punto la tecnología cuando la están escalando. Entonces cobramos por ese acompañamiento durante esos años y después cobramos cuando ellos empiecen a vender las semillas, nosotros cobramos unas regalías, ¿sí? Y esos son los dos puntos donde monetizamos. Tenemos un valor al momento en el que te transferimos por acompañarte unos años y después cuando vos empieces a vender la semilla en sí, nosotros vamos a monetizar a través de un porcentaje de esas ventas. Bueno, y un tema muy relacionado a lo que acabaste de hablar y hablaste del know-how, o sea, yo soy abogada, Ajá. justamente estoy haciendo en este momento estoy haciendo el curso para ser agente de propiedad intelectual. Ah, Entonces, entiendo que esta tecnología es valiosa en cuanto es patentable. sí, así es. Así. Entonces, ¿podrías contarnos un poco cómo protegen sus desarrollos? Porque hemos visto en su página web como uno de sus principales aliados o colaboradores es un abogado especialista en propiedad intelectual. Entonces, había 3 personas mencionadas y uno era un abogado, entonces se ve la importancia de la propiedad intelectual en este tipo de proyectos científico-tecnológicos. ¿Querés contarnos un poquito más sobre cómo manejan este tema? Sí. Bueno, para nosotros la gestión de la propiedad intelectual es una de las actividades clave. Nuestro modelo de negocio es clave, es central, porque es lo que nos permite captar valor dentro de la compañía y que se valorice la compañía para después recibir inversores, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el que nos asesora en realidad, bueno, Marcelo Grabois, no es abogado, es ingeniero, pero se especializó en estrategia de propiedad intelectual y de gestión en realidad de la innovación. Lo fuerte es la patente. Nosotros, eso se presentó la patente, lo presentaron en realidad CONICET y la UNL, porque como eso es un desarrollo que Renata hace dentro de su laboratorio, por la ley de patentes, eso en realidad los dueños, los propietarios de la patente son CONICET y la UNL, y se nos licencia de forma exclusiva esa tecnología a la empresa. O sea que ahí ya tenemos una patente y una licencia de tecnología. Nosotros lo que sabemos es que a medida que vayamos avanzando en los desarrollos, vamos a ir obteniendo cada vez conocimiento más preciso y vamos a poder ir haciendo patentes más específicas, ya no la patente del método, sino la patente específica de la puesta a punto en cada cultivo. Eso también nos va a traer aparejadas otras herramientas de la protección de la propiedad intelectual, como pueden ser el derecho de obtentor, digamos, obtener nuevas variedades, ¿sí? Que pueden ser exclusivas nuestras, pueden ser UNL, CONICET, Infira, o pueden ser con algún otro co-desarrollador que nos interese desarrollar en una especie en particular. Hay especies en las que, por ejemplo, nos puede interesar y el germoplasma es de alguien, entonces tenés que obtener una alianza o permiso para usar ese germoplasma en el que vas a probar tu tecnología. Y marca. Nosotras ya tenemos la protección de marca, la vamos a internacionalizar y la idea es esa, digamos, poder tener esa marca Paragua, Infira, y después ir estudiando si es necesario tener diferentes marcas para cada producto en particular. Pero sí, es bastante amplio, bastante amplia la estrategia, la patente es lo más fuerte, y luego derecho de obtentor y marca, principalmente. Bien. Y bueno, ustedes, a pesar de tener una situación particular, ya que, como dijiste, la propiedad intelectual en principio es de estos organismos de ciencia y tecnología,
¿qué cuestiones crees que son importantes al momento de proteger la invención en este tipo de proyectos? O sea, ¿qué le recomendarías a otro emprendedor en su situación sobre cómo proteger? Porque entiendo que a pesar de que ustedes tienen una licencia, ustedes luego sublicencian a Así sus es, clientes. así Entonces, es. hay un gran movimiento de propiedad intelectual en este proyecto. Ujú. Sí. ¿Qué recomendarías para hacer una gestión eficiente? Eh, bueno, primero, la primera recomendación es buscar especialistas, porque esto no es, o sea, pareciera que es algo burocrático. Bueno, presento la solicitud, completo tal formulario más o menos difícil, pero no, hay que tener una estrategia detrás y saber dónde presentar, por ejemplo, patentes. Te hablo de patentes, que es lo más fuerte en nuestro caso. Saber dónde patentar es caro, con lo cual no, los emprendedores por lo general no tenemos muchos recursos infinitos para gastar en proteger en todo el mundo o en 20 países. Arrancás con un número reducido y tenés entonces que apuntar bien a dónde querés destinar esos recursos. Entonces creo que el asesoramiento en estos temas es plata invertida, no plata gastada. Eh, y ahí hay una diferencia, porque cuando vos venís del mundo científico, tecnológico, patentar, bueno, en alguno de los episodios de ustedes se escuchaba esto de, bueno, el no publicar. Si sos investigador, no publiques porque le dañas la novedad y después no podés patentar. Bueno, eso es un consejo si vos estás todavía dentro del mundo científico. eh, Asesorate. Si van a hacer Claro, una o defensa. registrarlo dentro de los 12 meses de la publicación. Si Exacto, fuiste bueno, el pero digo, autor y entonces vos vas a presentar la asesorate, patente, si claro, no fuiste. perdón. Pero la idea es asesórense. Si son investigadores, vayan a las oficinas de vinculación o de transferencia o la oficina que se encargue de estas cosas. Si vas a hacer una defensa de una tesis y tenés algo que puede dañar, bueno, pedí que la defensa de la tesis sea en ciertas condiciones. O sea, estas formas existen, lo que pasa es que no son las comunes en las universidades o en los centros de I+D. Entonces, asesorate para no dañar eso y que después no puedas patentar. Pero cuando la gestión ya pasa dentro de una empresa, es importante empezar a tomar data del mercado. ¿Para dónde va el mercado de esto? ¿En qué países tengo que patentar? Eh, Patento en lugares que son interesantes desde el potencial de mercado que tienen. Patento en países donde me pueden copiar la tecnología porque tienen grupos de I+D súper específicos en esto que yo estoy desarrollando. Tengo que hacerle modificaciones a la patente porque en este mercado, con esto como lo tengo escrito, no entro, no me la van a aceptar. O sea, eh, cuando ya estás dentro de la empresa, me parece que el tener en el asesoramiento si no te podés asesorar, por lo menos buscar información, ver qué hacen otras empresas. A mí me ayuda mucho buscar qué hicieron otras empresas grandes de agrobiotecnología, empezar a ver cómo fueron las patentes que fueron presentando. Eso se puede hacer porque los buscadores de patentes son libres y uno puede googlear, o bueno, buscar dentro de esos motores de búsqueda. Y Google Patents es uno, y yo uso el de la Oficina de Europa, el de Estados Unidos. Uno googlea nombres de empresas y encuentra las patentes de esas empresas y va viendo el recorrido que hicieron. Entonces podés aprender hasta de lo que ya está disponible, de la información que ya está disponible. Y después, si te podés asesorar, mejor todavía, y tener información de hacia dónde va el mercado al que vos te vas a dirigir. O sea, imaginen que nosotras tenemos una tecnología que va a llevar muchos años de adopción. Entonces yo tengo que estar imaginando cómo va a ser, hacia dónde va la normativa, el mercado, las técnicas de práctica agrícola, el desarrollo de maquinaria a 10 años, 15 años, 20 años. Eso es perspectiva tecnológica.
Y eso necesitas asesoramiento o mucho tiempo dedicado a buscar esa información y a imaginar ese futuro. Entonces, bueno, como consejo es esto, porque es caro, la estrategia de propiedad intelectual es cara, entonces tratar de asesorarte o buscar información para tratar de, con esos pocos recursos o limitados recursos, dar en lo que más proteja tu negocio. Claro, porque aclaremos algo sobre las patentes, ¿bien? Las patentes se registran en países, ¿bien? Sí, Entonces vos tenés que registrarlo en cada país en el cual vos vas a querer ejercer ese derecho de exclusión de que nadie más pueda usar esa tecnología. así es. Ahora, si yo, por ejemplo, lo patenté en Argentina, en Brasil y en Francia, qué sé yo, y en Estados Unidos, pues te digo, una cosa así. O no, Sí, Ucrania también podría ser. Es sobre trigo y son, bueno, productores de trigo. Si yo no lo patenté en alguno de esos países, en esos países el país que no patenté, no lo van a poder patentar, porque no hay novedad, pero sí lo van a poder usar, porque vos cuando publicás cuando uno presenta una patente, se publica exacto. cómo funciona ese invento. Entonces, eso permite que en los países que vos no patentaste, alguien pueda ir a vender tu producto, obviamente con otra marca, pero tu producto, porque sabe cómo hacerlo, porque está en la solicitud de patente, y Así como no es. está patentado en ese país, no tenés derecho exclusivo sobre en ese país. Por eso cuando vos hablas de estrategias de propiedad intelectual está y mercado está muy relacionado con esto. ¿A dónde lo voy a ir a vender? Para saber a dónde lo tengo que registrar. Encima hay periodos de tiempo, por esto de que tiene que haber novedad mundial de la patente. Hay periodos de tiempo donde vos podés pasar de la patente registrada en un país hasta registrarlo en el resto de los países. No es que decís, de acá a 5 años lo registro en el país que tengo ganas de... No, porque de acá a 5 años este derecho lo perdiste y ya tu patente hace que no sea innovadora para el nuevo país. Exacto, Tu propia patente te impide la novedad de la patente en otro lugar. Entonces, por eso es exacto. importante para los que nos están escuchando el tema de la gestión de la propiedad intelectual desde el día 1, porque vos Uno, publicaste, diste a conocer tu invento, tenés 12 meses para presentarlo. Después, tu propia declaración sobre tu invento impide que saques la patente. Entonces, del día 1, asesórense. Y como dijimos que toda esta gestión de propiedad intelectual es importante, pero además es cara, ¿cómo se financia este tipo de proyectos y cómo se han financiado ustedes hasta el momento? Porque, por lo que contás, o sea, han habido muchas etapas del proyecto y seguramente ha sido un proyecto costoso, como generalmente son los de biotecnología. sí, bueno, en este tipo de negocios, y más cuando uno no tiene la venta tan inmediata desde el día que abre la empresa, la forma típica de financiarse es a través de capital emprendedor o venture capital, ¿sí? Que es toda una forma que en Argentina ya tiene unos años de desarrollo, pero bueno, que es más el que conocemos de Silicon Valley o de estos otros lugares más asociados a la tecnología, y que tiene que ver con permitir que haya inversores que van poniendo el capital y que te van dando tramos, o sea, vos te financias hoy para X cantidad de meses financiarte esas actividades que tenés programadas. Pero con el objetivo de que vos cuando termine ese plazo vas a aumentar el valor de la compañía porque obtuviste lo que se llaman hitos de valor. O sea, hiciste que el prototipo lo hayas avanzado, obtuviste nuevas patentes, conseguiste clientes o socios estratégicos, o sea, la compañía va a valer más por lo que hiciste en esos 18, 24 meses. Entonces, y vos a los inversores les vas entregando por diferentes formatos, digamos, de contratos, pero en definitiva todo termina decantando que le estás entregando equity, acciones de tu compañía, ¿no?
Nosotras recibimos en 2020, cuando iniciamos, inversión de aceleradora Litoral, y esa inversión, la aceleradora tiene una licencia que era el de Fondo Aceleración, entonces obtuvimos un financiamiento del gobierno nacional que por cada dólar que había invertido la aceleradora, el gobierno nacional ponía 2, ¿no? Al gobierno nacional no se le da acciones porque es otro formato de aporte, no como capital de la empresa, pero bueno, es un formato que a nosotras nos permitió trabajar en este tiempo y ahora concretamente estamos en una ronda de inversión para los próximos 18 meses. Y bueno, buscando inversores, contactando a gente a la que le pueda interesar entrar en esta etapa todavía temprana de la empresa, porque para los años de desarrollo y demás estamos todavía en una etapa temprana. Pero bueno, se hace esto, ¿no? Se les ofrece ingresar como socios en la compañía a cambio de que nos den recursos para trabajar 18 meses. Excelente. Súper claro además. Una realidad de este tipo de proyectos, y por eso, y porque no nos van a escuchar solo los emprendedores científicos tecnológicos, sino que este tipo de proyectos generalmente tiene dos patas, y que vos justamente representás la pata del negocio. O sea, como licenciada de administración, sos esa pata que acompaña al científico en su desarrollo, y que muchas veces sin esa pata el proyecto no queda más que en una investigación científica, sin una aplicación de mercado real. ¿Qué recomendás? Tanto para las personas que tengan ganas de poder ser ese socio de negocio, un emprendimiento científico tecnológico, como los que ya lo sean, en este proceso de interactuar con un emprendedor científico. Porque la realidad es que realmente se hablan idiomas distintos. Nosotros trabajamos en nuestro programa de incubación con un científico de CONICET, y él ve todos los conceptos muy distintos y de forma muy diferente, y con otros tiempos principalmente, de lo que lo ve quizás alguien con una visión de negocio. Entonces, ¿qué sugerencias tenés para la persona que cumplía tu rol, pero no tu proyecto de este tipo? Bueno, primero, yo siempre digo esto, cuando yo me recibí no tenía ni idea de todo este mundo científico, siempre tenía interés, pero creo que es una gran salida laboral y de gran valor agregado de parte de las ciencias económicas, en mi caso, para con la ciencia o con el conocimiento científico, o el emprendedor que está del otro lado, con el que tiene un conocimiento o algo que quiere validar y necesita entender de qué se trata el negocio. Entonces, siempre le digo a mis colegas o cuando me toca hablar con chicos que se están por recibir, ponete las pilas porque hay para ser dulce, o sea, esto de que, o sea, podemos aportar un montón de valor, pero, y ahí viene el pero, tenemos que tener también la capacidad de entender que estamos hablando con alguien que no tiene todo esto a la mano, ¿no? Porque está en otro, venga del sector científico o no, pero viene de una disciplina diferente a la tuya, con otros tiempos, con otras expectativas, que tal vez está recontra, en general les pasa, están recontra enamorados del producto o de la tecnología que manejan, y vos le decís, no, pero no es negocio, si lo vendemos así no es negocio, y claro, te mira con cara como, o sea, es el producto de años de trabajo mío, de años de estudiar, de años de trabajar, y vos que sos un X que hiciste ciencias económicas, me venís a decir que esto no es negocio. Entonces, hay que ir entendiendo que es una danza, para mí es una danza, o sea, vas descubriendo cómo el otro baila, aunque te hayan dado el manual de paso 1, paso 2, es una danza, la tenés que probar en la pista de baile y encontrar cuál es la mejor pareja. Yo tenía una ventaja, como te decía, yo la conocí a Renata porque trabajaba haciendo scouting de proyectos de este tipo, pero yo venía del mundo de la vinculación tecnológica, o sea, yo trabajaba con investigadores aportándoles la mirada de negocios, de propuesta de valor, de para qué haces esto.
Entonces tenía muchos años de trabajar con gente de varias disciplinas, ¿no? Entonces tenía mucha de esta, o por lo menos la intención de querer interpretar lo que el otro quería, de entender que el otro le llevó una vida, lo que me estaba contando. Entonces hay que tener mucha escucha, mucha paciencia, mucha repregunta, o sea, hasta que vos lo puedas entender, porque uno viene de otra disciplina también, uno no se entrenó para hablar de moléculas. Entonces yo tengo que interpretar, ¿qué hace esta molécula? ¿Qué hace este método? Pobre Renata, yo me acuerdo que la torturábamos a preguntas y ella, pobre, nos daba clases de biología, de vegetal, para que nosotros podamos entender de qué se trataba. Y sigo aprendiendo, y ella también sigue aprendiendo un montón de cosas de negocios, y Cecilia, que es ingeniera química, también tiene como ese doble rol, porque tiene más conceptos técnicos que, por ejemplo, los que puedo tener yo, pero tiene mucha experiencia en gestión de empresas, entonces también aporta desde ahí. Y es encontrar esa dinámica que le funcione al equipo concreto, pero para mí lo más importante, de aparte de entenderte técnicamente para poder trabajar, es compartir la visión de la empresa que querés o de hacia dónde querés ir con eso. Yo la recomendación, o volviendo a tu pregunta, es, si este mundo te atrae, si estás buscando un socio, bueno, empezá a moverte en estas, hay mucho evento y hay mucha, bueno, así como está el podcast de ustedes, hay eventos a los que se pueden ir. Y con la pandemia lo tuvimos todo digital, ahora se está volviendo un poco más a lo presencial, pero hay lugares donde ir, lugares donde podés ver casos reales. eh, Eventos que a veces son más paracientíficos, donde podés ir como ciencias económicas a ver de qué se trata. Los investigadores tienen llegada a eventos de, por ejemplo, un pitch, una demo day, que a veces es abierta. Vos decís, voy de oyente, a ver de qué se trata esto. Yo tengo este desarrollo, o inventé esto. Che, ¿cómo sería contárselo a alguien? Y voy a una demo day a escuchar cómo pichean los emprendedores, y me voy metiendo de a poquito, y voy hablando con uno en el coffee, y voy a escuchar la defensa de tal tesis. Digo, hay lugares interesantes donde ir metiéndote de a poquito en estos temas y encontrar ese complemento para tu proyecto, tu idea, o si no tenés ninguna idea, poder sumarte a alguien que sí la esté desarrollando. Excelente. Es todo un camino y la empatía creo que es clave de entender por lo que pasa y lo que pasó cuando decís, ¿cómo que no es rentable? Pero es mi bebé este proyecto. Claro, claro, Salvo claro. parirlo y sé todo el resto. Entonces, me parece que Sí, la empatía de ponerse en lugar del otro emprendedor, de emprendedor científico es clave. Y para sí. ir cerrando, ¿qué es lo que le espera a Infira en el futuro? O sea, ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, y para ir cerrando, ¿qué es lo que espera Infira del futuro? O sea, ¿en qué están trabajando? Ya nos contaste lo de la ronda de inversión, pero ¿qué más tienen entre manos en el futuro? Bueno, vamos obviamente a continuar con los desarrollos que estamos haciendo en arroz. Estamos arrancando ahora con otras especies en probar la tecnología para poder validarla en otras familias de plantas. Y estamos en un lindo proyecto que es una idea que veníamos gestando hace un tiempo, que es conformar lo que nosotros llamamos la mesa de innovación, una mesa de asesores, consultores de diferentes disciplinas, ingenieros agrónomos especialistas en suelo, en agua, sociólogos, abogados, porque queremos que nos ayuden a hacer esa prospectiva tecnológica, a pensar en la agricultura del futuro, como le llamamos nosotras, y poder pensar cómo va a ser la adopción de nuestros cultivos en ese entorno, ¿no? Con qué trabas, con qué tendencias, a qué tendencias nos vamos a subir, qué cosas están pasando en el agro. Pero lo interesante es que es con gente que se dedica a esto, a ver
qué está pasando, qué funcionó, qué no funcionó y hacia dónde van las tecnologías en el agro. Y eso es un gran desafío que vamos a tener porque gestionar ese tipo de conversaciones es importante y tiene que ver con esto que yo como vinculadora tecnológica en un momento me costaba hacerme esa idea. Cuando hablamos de economía del conocimiento, es todo el conocimiento, no el de las ciencias básicas o las ingenierías. No, un sociólogo tiene muchísimo conocimiento por aportar y creemos que hacia ahí van muchas cosas, o sea, hacia a poder aportar desde otras disciplinas, las humanidades, las ciencias sociales, las finanzas, a innovar con otro tipo de conocimiento, no solamente el más duro o el que más tradicionalmente asociamos con empresas de base tecnológica, y creemos que para eso necesitamos muchas miradas, muchas cabezas. Así que vamos hacia eso. Seguramente empecemos, nosotras ya estamos, es una empresa que nace con la idea global, pero empezar a internacionalizar las conversaciones que tenemos para desarrollar tecnología, Brasil, Australia, Estados Unidos, la Unión Europea, empezar a tener conversaciones con otros jugadores, con otros players en otras ubicaciones para obtener feedback, para encontrar esas prácticas. El otro día hablamos con alguien, nos dicen, en Perú se usa un arroz que se cosecha así. Bueno, eso pasa cuando conversás con la gente. Entonces queremos tener otros interlocutores para que nos ayuden a ver otras cosas que no estamos viendo hoy, nosotras tres. Así que por ahí va Infira. Excelente, María Victoria. Esto que comentás último de tener un equipo interdisciplinario de distintas visiones de la sociología, finanzas, todo lo que comentaste es clave, sobre todo también para salir a buscar inversión, que es Tal lo que se cual. busca, equipos complementarios para poder tener una visión general y global del emprendimiento. Y bueno, y ya para despedirnos, nosotros te compartimos siempre en cada episodio una pregunta especial a cada invitado porque nos gusta dejarle algo propio Ujú. de cada persona a los emprendedores que nos están escuchando. Así que queremos preguntarte, si tuvieras que recomendarnos un libro para aquella persona que está buscando emprender, puede ser técnico, puede ser de habilidades blandas, puede ser lo que vos quieras, un libro, ¿cuál le recomendarías? Ay, recomendaría, eh, bueno, a mí me gustó mucho Lean Startup. Yo, digamos, me gusta mucho estudiar metodologías y demás, pero Lean Startup me gusta porque, o los 4 pasos de la epifanía de Blank también, pero el de Lean Startup me parece que está bueno porque se difundió mucho como la metodología, pero tiene mucho de casos. El propio autor va contando la historia de su propio emprendimiento, entonces tiene como mucho para aprender de resiliencia y cómo pivotar y todos estos términos que están muy de moda en el mundo emprendedor, pero que lamentablemente el libro se hizo conocido solo por el método, se llama así el libro, pero me parece que hay mucho para hacer un doble clic. Y después, nada, me gustan mucho también series, películas. Ahora hay una película en Netflix, puedo decir Netflix, no sé, en una famosa plataforma de streaming, para los que están emprendiendo en agro, con el tema de patentes, que, ay, no me voy a acordar bien el nombre, pero es como Pierce y versus Goliat, una cosa así, pero si ponen Goliat les va a aparecer. ¿Y qué es esto, no? De un productor agrícola que tiene que pelear con una multinacional por un tema de patentes. Me parece que para aprovechar el finde pueden buscarla y mirar eso. Me parece interesante también. Perfecto. Bueno, María Victoria, seguramente va a ser de valor. Bueno, Lean Startup, nosotros lo venimos trabajando, justamente tenemos un programa de incubación que se llama Doers, así que lo tenemos como de cabecera. Bien, bien. Es Así un, que es un clásico. Me es un agarraste clásico. así, capaz que. Sí, 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 te tengo que decir algo más espiritual, pero que también me ayuda y el camino del artista es otro. mentís. Yo también lo tengo, la Biblia, para mí es ¿Viste? como, ¿Viste? y vuelvo todo el tiempo porque digo, cuando me estoy desviando,
Por acá Volver al es. camino del artista. Sí, no, porque por ahí no es un libro que uno compra como emprendedor, o sea, no está, Ujú, pero yo lo he comprado por lo que es mi hobby y digo, bueno, ¿cuánto hay de trabajo personal, de mm. entender el proceso creativo de una cierta forma? Y la ciencia y el arte tienen esa parte en común, que es la creatividad, el pensar disruptivamente algo sin tanto sentido al principio, y me parece que también puede ser otra opción. Excelente, compartimos lecturas. Así que bueno, muchísimas gracias María Victoria por compartirnos, bueno, todo lo que estás haciendo de Infira, toda tu experiencia. Estamos muy agradecidas porque nos hayas acompañado. Como te contábamos nosotros y también le contamos a la audiencia, nosotros tenemos un programa de incubación que se llama Doers, que justamente lo estamos llevando adelante. Así que aquellos que estén emprendiendo, estamos con postulaciones abiertas para nuestro programa. Si estás pensando en crear un negocio online, no sabes por dónde empezar y te gustaría que alguien te ayude a construir tu MVP, analizar cómo conseguir clientes o lograr financiamiento, te invitamos a postular a Doers, donde vas a poder aprovechar tu tiempo aprendiendo con herramientas prácticas, asistencia de especialistas y un montón de beneficios que tenemos para ayudarte a potenciar el crecimiento de tu emprendimiento. Podés inscribirte en nuestra web www.fundacioniniciativa.org/doers. Estamos seleccionando 20 proyectos, así que los esperamos allí para comenzar su programa de incubación. Y por último, para despedirnos, los invitamos también a suscribirse a nuestro podcast. En cada episodio te acercamos a los mejores especialistas y emprendedores del ecosistema para que te inspires, aprendas y de esta manera puedas acercarte a tus objetivos. Si desean dejarnos sus consultas, dudas o otros temas que deseen escuchar, pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Nos encuentran principalmente en Instagram y LinkedIn como Fundación Iniciativa. También estamos a partir de ahora en YouTube. También de la misma manera estamos en todos los canales por Fundación Iniciativa. Y con todo eso sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias María Bueno, Victoria, gracias Luisi. gracias. Gracias. Hasta la Nos vemos. próxima. Hasta la próxima. Chau, Nos chau. vemos. Chau, chau.